Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia al compartir con nosotros esta edición que comienza, la número 189 de Superando Nuestros Límites. Entonces, mediante la misma será convertida después en WhatsApp, en ese formato, para enviarles a los que tengan mi contacto, y en video y audio a las plataformas de YouTube y de Anchor e iVoox. En gratitud infinita a todos vosotros, en el nombre del Cristo nuestro Salvador, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que así sea fructífera y próspera vuestra vida. Vamos a compartir con ustedes, como siempre, en Superando Nuestros Límites, edición 189. Comenzamos plenamente nuestra edición 189 de Superando Nuestros Límites. Vamos a compartir con la audiencia en infinita gratitud y bajo esa gracia infinita de la iluminación que produce el amor, la fidelidad y la pureza del corazón hacia nuestro real ser interior profundo, que es nuestro Padre, mediante la intersección o interdicción de nuestro Cristo íntimo, para que nos ilumine en su gracia redentora a través de su espíritu de sabiduría y nos lleve al contenido real de la palabra que necesitemos en nuestra vida. En todo caso, hay una palabra muy sencilla y muy profunda a la vez, que se pregona, que se difunde y que ha sido, dijéramos, sesgada en su significación real, o en otras palabras, ha sido, dijéramos, tergiversada con o sin algún tipo de intención, pero así es, o en último término, dijéramos, de análisis, en estos instantes, podríamos decir que ha sido sesgada mayormente por ignorancia de su verdadero significado o real develación como palabra. Me estoy refiriendo concretamente a la palabra arrepentimiento, a tal punto que hay algunas personas que rechazan esta palabra y que en esa misma medida demuestran, dijéramos, el estado de ostentación de orgullo místico y de autosuficiencia en que se puede encontrar. Esta palabra es muy expresada, dijéramos, a nivel de las instituciones y de los grupos o de iglesias de todo tipo. Es decir, se le da el aspecto religioso, el aspecto institucional, el aspecto dogmático, el aspecto incluso devocional, pero realmente es como el término libertad, que está totalmente tergiversado o subvalorizado en su significación verdadera, repito, como también la palabra amor, porque es una palabra, dijéramos, ya como agotada, y lo que recibimos de ellos fue un reflejo de su verdadero ser como palabra, como verbo, pues, porque sabemos que de toda palabra de verbo existe una realidad, y quien tiene acceso a esa palabra tiene acceso a esa realidad, o también quien tiene acceso a esa realidad tiene acceso a la palabra. Por eso, al que conoce la palabra da poder, y tiene poder al que la palabra le confiere porque la conoce. Pero la palabra en sí es crística y tiene varios niveles. Entonces, este arrepentimiento tiene en sí varias connotaciones. Voy a versar sobre algunos a nivel básico, a nivel elemental. Y si Dios nos lo permite, enhorabuena, la próxima edición 190 terminaremos de decantar y de expresar, de difundir lo que anhela nuestro espíritu, en el sentido de aportar un nuevo granito de arena
a la gran edificación de la palabra o del tema arrepentimiento. Entonces, ciertamente, hay algo interesante. Juan el Bautista, que es el espíritu de Elías o la reencarnación de Elías, el profeta del Altísimo, viene y precede a Jesús el Cristo, nuestro Salvador, y pregona o predice antes de Jesús el Cristo, aunque son contemporáneos, muy contemporáneos, la palabra arrepentimiento. Y tiene como fundamento el bautismo de Juan, es decir, el bautismo del agua. Entonces, este arrepentimiento era la clave, la clavícula, la fórmula viviente y vivificadora de Juan, y que sustenta, repito, como fundamento, el bautismo. Entonces, existe una relación entre la palabra arrepentimiento, bautismo. Pero también sabemos que el bautismo se relaciona, se corresponde con las bodas. Si nosotros analizamos las escuelas que existen en varios países, en varios continentes, en diversidad de tiempos y de épocas, tanto en Oriente como en Occidente, se une la palabra bautismo al matrimonio de la iglesia con el Cristo, de la iglesia con el Padre, de la iglesia con la verdad. Entendiendo aquí iglesia, dijéramos la iniciación de la creación del templo dentro de nosotros. En este caso la iglesia es el templo interior del Cristo íntimo, que es la morada del Padre posteriormente, después de la ascensión, claro está. Entonces estamos hablando de misterio, llevándolo a un nivel elemental para ustedes. Es decir, estamos connotando en una significación, dijéramos, o interpretación o exégesis superlativa a lo que ya se conoce. Entonces, en ese sentido, en esa dirección del conocimiento que encierra a nivel superior, repito, la palabra arrepentimiento se corresponde al bautismo y al matrimonio. ¿Por qué? Porque en las bodas, que es el matrimonio, vemos la transmutación del agua en vino. Ya esto está dicho, escrito, y lo hemos recordado varias veces en nuestras ediciones de Superando Nuestros Límites. No nos vamos a concentrar mucho allí, pero en todo caso aparecen las aguas transmutadas en vino, y vemos que el bautismo también tiene en común, en unión, en enlace, las aguas. En este caso se describe en Marcos o en otros evangelios de que el Cristo es sumergido en las aguas del Jordán, básicamente, o tenemos esa imagen, y recibe al Espíritu Santo, el cual expresa: este es mi Hijo bien amado. Esto es previo a unas conversaciones, esto es posterior a una conversación previa entre Juan y el Cristo, nuestro Salvador, porque Juan reconoce la grandeza y la mayor, dijéramos, jerarquía del Cristo ante él, porque él también era un Cristo, es decir, el Cristo Juan, el Cristo Elías. E incluso ellos entraron, los seguidores de Juan y los seguidores del Cristo entraron en conflicto por eso, porque se acusaba a Jesús el Cristo, a Yeshua ben Pandira, nuestro Salvador, como, dijéramos, rebelde de las enseñanzas, o como si estuviera distorsionando las enseñanzas de Juan. Pero en todo caso, Juan, cuando habla del arrepentimiento, es la clavícula psicológica para tener acceso al bautismo. Es decir, es la llave para tener acceso al bautismo. Entonces, dicho de otras palabras, quien se arrepiente, con esa llave abre las puertas
de su templo interior o del templo interior al cual le dan acceso la jerarquía si no tiene su templo edificado. Y entonces recibe primeramente en su nivel respectivo las palabras que le van a permitir acceso a la sabiduría real y verdadera, que no es más que el sacerdocio de Dios según la orden de Melquisedec, en el templo de la sabiduría universal o en el anfiteatro de la ciencia cósmica, que es totalmente divina. Entonces, esa llave maravillosa que abre esa puerta es la del arrepentimiento. Y esa llave funciona doquiera que se encuentre la esencia, o dijéramos para que ustedes lo puedan comprender, el alma de quien clama a través de ese arrepentimiento. O sea, me explico. Ese arrepentimiento lo hace la conciencia, y que divinamente y en forma poética así lo menciona en el Pistis Sophia, el arrepentimiento de Pistis Sophia, desde el 1 al 13. Entonces, esa conciencia dentro de nosotros, aunque esté embotellada en el ego, ella puede en un destello desacondicionarse del ego. En ese destello, ella puede arrepentirse, porque el yo no se arrepiente. Existe el arrepentimiento del yo, del ego, que es un arrepentimiento mecánico, que es un arrepentimiento autómata, que en sí es una manipulación, que tiene intereses, hasta maquiavélico, sí, pero de ese arrepentimiento no estoy haciendo referencia. Estoy haciendo referencia al arrepentimiento como llave y clavícula formulativa de tener acceso a la luz y a la sabiduría crística. Entonces, ese arrepentimiento, que es esa llave, también permite en cualquier nivel de la naturaleza y del cosmos, es decir, en cualquier dimensión, doquiera se encuentre esa esencia que se arrepiente, abrir la puerta a la luz. Esto significa que si una esencia embotellada en el ego se encuentra en el abismo, en el inframundo, en el Hades o en el Seol, en ese destello portentoso que es casi imposible, pero si lo logra hacer y se arrepiente, inmediatamente los ángeles de Dios apocalípticos o las partes del ser de Dios que se encuentran allí cumpliendo la misión de vigilar a aquellas almas que buscan el arrepentimiento y lo logran, ellos lo salvan del abismo, lo sacan de allí y lo llevan a determinada morada de la luz, porque se abre la puerta del templo, para curar sus heridas como esencia, para instruirle y para darle una nueva oportunidad, si así fuese el caso, bajo la luz del sol, para que demuestre ahora su arrepentimiento y pueda tener el arca de salvación en el sentido de cumplir con ese arrepentimiento a su ser y hacia la jerarquía divina, es decir, hacia los elogines de Dios, para que pueda así, en el nombre del Cristo, ser salvada. Porque si esto no existiese, entonces Dios no fuera Dios, no fuera perfecto, no fuera amor y no fuera misericordia. Aquí voy a tomarme una distancia con aquellas personas, grupos, instituciones, escuelas, logias, órdenes, pseudo-órdenes y grupos de todo tipo que se llamen evangelios, que se llamen cristianos, que se llamen esto o aquello, que pregonan que los ángeles que cometieron errores contra Dios, contra el Padre, o que se rebelaron contra Él, no pueden ser perdonados. Aquí diferimos, aquí tomo una distancia, porque el principio salvador del Cristo nuestro Señor llega hasta ellos, no tiene secciones, no tiene limitaciones, no tiene preferencia. Dios quiere que el pecador viva para que se arrepiente. Por eso el ángel que peca no solamente va para el abismo ciertamente,
sino que también le corresponde, cuando sea el caso, tomar cuerpo físico como una persona común y corriente que se conoce como, a la luz de la ciencia pura, como boizaguas caídos o como ángeles caídos. Pero como tienen la conciencia dormida, claro está, no saben lo que son. Pero en todo caso,